Buenas tardes, soy el astrólogo Diego Mendoza Morales y hoy quiero hablar un tema sumamente importante que es acerca de las propiedades del planeta Plutón. Y para descubrir o indagar en las propiedades del planeta Plutón, vamos a usar la fecha en la cual se descubrió este planeta, ¿sí? El planeta Plutón, que hoy en día, bueno, ya según la ciencia no es un planeta, sino que es un planeta enano, fue descubierto el 18 de febrero de 1930, ¿sí? Este planeta enano, cuando fue descubierto, se le consideró como el planeta que estaba más allá de Neptuno o el planeta X. Al principio, durante las primeras décadas después de su descubrimiento, ¿sí? Durante las primeras décadas después de su descubrimiento, se pensaba que su tamaño era parecido incluso al de Júpiter o similar al de Júpiter. Sin embargo, conforme fue avanzando la ciencia en el siglo XX, los astrónomos se fueron dando cuenta de que era un planeta muy pequeño, ¿sí? A tal grado que hoy en día sabemos que Plutón es incluso más pequeño que la Luna, ¿sí? Ahora, el que sea un planeta enano o un planeta pequeño no significa que no tenga una influencia sumamente importante en astrología. Como se ha comprobado a lo largo de los años al analizar cartas natales, o como lo han comprobado también los astrólogos que se dedican a la astrología mundial, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía hace un rato, Plutón fue descubierto el 18 de febrero de 1930. Vamos a ver cuáles eran las posiciones planetarias que existían ese día. Plutón fue descubierto cuando se ubicaba en el signo de Cáncer, ¿sí? Y cuando Plutón fue descubierto, ¿sí?, formaba una cuadratura con Urano en Aries, ¿sí?, y una oposición a Saturno en Capricornio, ¿sí?, formando una configuración planetaria que en astrología se conoce como T cuadrada, ¿sí? Y bueno, analicemos un poquito, ¿sí?, qué es lo que significa esto, ¿no? Esta configuración. A muchos tal vez les podrá sonar un poco raro, ¿no?, que Plutón haya sido descubierto en el signo de Cáncer. Pero bueno, debemos de entender cuál era la atmósfera política que se vivía a principios de los años 30 del siglo pasado. A principios de los años 30 del siglo pasado, teníamos dos movimientos políticos que le estaban haciendo la competencia al capitalismo, ¿sí? Por un lado teníamos el comunismo y por otro lado teníamos el fascismo, ¿sí? Hoy en día, pues ya tenemos que no hay ni comunismo ni fascismo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es el fascismo exactamente? Si ustedes se ponen a analizar un poco, ¿no?, los programas políticos y económicos que practicaban los gobiernos fascistas del anterior siglo, el fascismo se puede definir como un nacionalismo intenso, como un nacionalismo que en algunos casos puede llegar a lo enfermizo. Entonces, fíjense bien, Cáncer en astrología es la cuarta casa, y en astrología mundial la cuarta casa es la patria, la nación, la raza, la etnia. Y Plutón fue descubierto cuando estaba en Cáncer. ¿Qué quiere decir eso? Que este Plutón en Cáncer, siendo Plutón el planeta de la intensidad, nos indica que en ese tiempo había nacionalismos excesivos, ¿sí? Había un excesivo amor a la nación, a la patria, a la raza, a la etnia. Y era precisamente lo que se vivía en esos tiempos con el fascismo, ¿sí? Entonces, bueno, el fascismo tenía dos vertientes, ¿sí? Tenía lo que se podía definir como un nacionalismo envolvente, ¿sí?, un nacionalismo excesivamente exacerbado, como era el que practicaba Mussolini. Y el fascismo tenía otra rama, que era el racismo, ¿sí?, el racismo que practicaban los nazis, ¿no?, los seguidores de Adolfo Hitler. Si ustedes se ponen a pensarlo, cuando yo amo demasiado mi casa, cuando yo amo demasiado a mi pueblo,
llega un momento en que yo tengo la visión falsa de que todo lo que tiene que ver con mi cultura o con mi etnia es lo mejor y todo lo demás está debajo de mí, ¿sí? O no es incluso importante. Entonces, de nuevo vemos claramente ahí la influencia de Plutón en el signo de Cáncer, ¿sí? Cáncer representando la cuarta casa, o sea, el país, la nación, la raza, la etnia. Y vemos ahí, pues, el desarrollo, ¿no?, de los fascismos que había en ese momento. Ahora, analicemos que cuando Plutón fue descubierto, formaba una oposición a Saturno en Capricornio, ¿sí? Capricornio, pues, es el signo de la 10ª casa, es un signo muy materialista relacionado con el manejo de dinero, ¿sí? Y evidentemente Saturno se domicilia en Capricornio. O bueno, para alguien que no sabe de astrología, simplemente Saturno es sumamente fuerte en el signo de Capricornio y se siente a gusto ahí. Entonces, bueno, ¿quién es Saturno en Capricornio? Si ustedes se ponen a pensarlo, Saturno es el gran maléfico en la astrología, ¿no? O sea, está relacionado con desgracia, con miseria, con pobreza, con situaciones difíciles, con retrasos, pero a algunos elegidos, que hay que decirlo, son pocos, a algunos elegidos Saturno les puede dar dinero y poder. Claro, pues, ese dinero y poder que otorga Saturno es a base de la tacañería, es a base de la usura, es a base de ver a los demás como simples objetos, no como personas, ¿sí? Aunque bueno, a muy pocos elegidos sí les puede dar prosperidad, ¿no? Aunque en general es un maléfico que pues se considera el máximo maléfico y el que provoca las desgracias en la humanidad, ¿no? Las más grandes desgracias o los más grandes problemas. Entonces, bueno, ustedes, bueno, los que conocen un poco de historia, ¿sí?, saben que el pueblo hebreo, ¿sí?, tiene un día sagrado que es el sábado, ¿sí? El pueblo hebreo tiene su día sagrado que es el sábado. Ellos santifican el sábado. Durante el sábado no trabajan, durante el sábado van a la sinagoga, etcétera, porque el sábado es un día para santificar. Entonces el pueblo hebreo está bajo la regencia de Saturno. Ahora, todos nosotros, ¿sí?, sabemos la gran capacidad que tiene el pueblo hebreo para manejar las finanzas, para manejar el dinero, ¿sí? Entonces este Saturno en Capricornio nos está representando al pueblo hebreo. Específicamente la capacidad del pueblo hebreo, ¿sí?, para ser exitosos en todo lo que tiene que ver con economía y finanzas, ¿sí? Entonces, este Plutón en Cáncer, en oposición a Saturno en Capricornio, nos está diciendo que el fascismo de los años 30 del siglo pasado era un enemigo abierto, ¿sí?, de los grandes banqueros y financieros de origen hebreo que en ese tiempo vivían, ¿sí? Entonces, si se fijan bien, aquí ya tenemos dos actores. Plutón en Cáncer es el fascismo y Saturno en Capricornio es el pueblo hebreo, con su tremenda capacidad en economía y finanzas. Tenemos a un tercer actor, ¿sí?, que es Urano en Aries, ¿sí? Urano en Aries, fíjense bien, está formando una cuadratura a Plutón y una cuadratura a Saturno. Urano en Aries, bueno, Urano es todo aquello, ¿sí?, que es sorpresivo, que no se espera, que son cosas que tú dices, bueno, ¿cómo fue posible que sucediera esto? Y evidentemente, Urano en Aries nos indica una gran impulsividad, ¿sí? Una tremenda impulsividad, ya sea para bien o para mal. Entonces, como Urano en Aries está cuadrando tanto a Plutón como a Saturno, vemos, ¿sí?, que de los dos bandos hay mucha impulsividad, ¿sí? Tanto hay mucha impulsividad del lado de los fascistas, ¿sí?, representados por Plutón en Cáncer, como también hay mucha impulsividad y falta de previsión, ¿sí?, del lado de los banqueros hebreos, representados por Saturno en Capricornio. Entonces, bueno, así fue como se descubrió Plutón el 18 de febrero de 1930. Quienes sepan un poco de historia se van a dar cuenta que ahí fue cuando se dio la gran crisis, ¿no?, económica de 1929. Por esas épocas la economía y las finanzas mundiales se hundieron.
el hundimiento de la economía y de las finanzas provocó que Hitler ascendiera al poder en 1933 y 1934. O sea, pues 3 o 4 años después del descubrimiento de Plutón, vimos cómo Hitler asciende al poder en Alemania, ¿sí? De nuevo, evidentemente, ese ascenso al poder de Hitler, ¿sí?, se dio cuando Plutón y Urano estaban en la cuadratura más exacta, ¿sí? Cuando Plutón y Urano estaban en la cuadratura más exacta, a menos de 5 grados de orbe, ahí fue cuando Hitler ascendió al poder en Alemania. ¿Pero qué fue lo que provocó ese ascenso al poder? Pues la terrible crisis económica y financiera que estaba viviendo en esos momentos Alemania, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hay que decirlo claramente, algo que ya había repetido en anteriores videos. Plutón es un planeta financiero, ¿sí? Yo me atrevería a decir que después de Júpiter es el planeta más financiero que hay. Incluso podría ser más que Venus, porque Venus, si bien está relacionada con la riqueza, también está muy relacionada con el amor y con lo estético. En cambio, Plutón es un planeta excesivamente financiero y relacionado con las bolsas de valores y todo ese mundillo, ¿no? Y bueno, aquí respecto a esta configuración, ¿sí?, a esta T cuadrada, donde tenemos a Plutón, a Urano y Saturno, esta configuración de T cuadrada también se repitió en la crisis del año 2008, ¿sí? Si ustedes ven las noticias y tienen buena memoria, se acuerdan de la crisis del 2008, ¿no? Que después del 2008 se vinieron 5 o 6 años de crisis muy fuertes en la economía, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes hacen un análisis del cielo, ¿sí?, durante esos años, del 2008 al 2015, ¿sí?, se van a dar cuenta que estaba Plutón, Urano y Saturno en T cuadrada en signos cardinales, ¿sí? Entonces, esta configuración de T cuadrada con Plutón, Saturno y Urano, pues está muy relacionada con desastres económicos y financieros, hay que decirlo. Es colapso económico y financiero. Y en el peor de los casos, ese colapso económico y financiero, pues da las semillas, ¿no? Da el abono para que puedan surgir dictadores, ¿no?, sumamente sangrientos que asciendan al poder, ¿sí? La misma situación económica y financiera difícil, pues hace que la gente busque las salidas más fáciles, ¿no? Y la salida más fácil, pues, es un dictador que te promete el cielo, y bueno, tú votas por el dictador y el dictador llega al poder, ¿sí? Entonces, bueno, esta configuración es de cuidado. Ahora, normalmente en astrología se considera que Plutón es fuerte en Escorpión. Yo pienso, por lo que podemos ver históricamente, que aparte de Escorpión hay otro signo en el cual es fuerte Plutón y evidentemente es Cáncer, ¿sí? Aunque a primera vista no lo parezca, ¿no? ¿Por qué Plutón puede ser fuerte en Cáncer? Lo que pasa es que en Cáncer se exaltan, ¿no?, los valores del nacionalismo, del racismo, del fanatismo, ¿sí?, del amor excesivo a la etnia, ¿no?, un amor enfermizo a la etnia. Entonces, pues sí, de acuerdo a la evidencia histórica, yo pienso que sí se puede decir que Plutón es fuerte en Cáncer, ¿no? Tal vez no es fuerte para bien, ¿sí? Alguien podría alegar no es fuerte para bien, pero no deja de ser algo fuerte en Cáncer, ¿sí? Entonces, bueno, más adelante, yo como había comentado en un video anterior, ¿sí?, actualmente Plutón se está alejando del Sol, ¿sí? Al alejarse del Sol se está alejando de la influencia de Neptuno, ¿sí? Se está alejando de la influencia de Neptuno. Y en mi opinión personal, mientras más se aleje Plutón del Sol y de Neptuno, vamos a ver un Plutón más radical y más agresivo, ¿sí? Porque de alguna manera cuando Plutón se acerca al Sol, a la órbita de Neptuno, de alguna manera como que las olas de Neptuno calman al maléfico Plutón. Pero una vez que Plutón se aleja lo suficiente del Sol y de Neptuno, Plutón vuelve a ser el mismo agresivo y radical que realmente es, ¿no? Entonces, ahorita estamos en ese periodo donde Plutón se está alejando del Sol, se está alejando de la órbita de Neptuno, y vamos a ver en los próximos años cómo el planeta se vuelve más agresivo y más radical. En el peor de los casos, podríamos ver después del 2030 o del 2040,
un Plutón igual de agresivo que el que tuvimos en los tiempos de Adolfo Hitler o de Joseph Stalin, ¿sí? Claro, eso es una teoría y bueno, como es una teoría tendríamos que verlo a futuro, pero si es cierto, pues nos espera un futuro sumamente agresivo, ¿no? Después del año 2030 o 2040, ¿no? Porque va a volver a ser el mismo agresivo y violento que fue en los años 30 del siglo pasado. Pues bueno, eso es todo. Les doy gracias por ponerme atención. Soy el astrólogo Diego Mendoza Morales y estoy a sus órdenes. Gracias.